Estaba recordando que alguna vez escuché de una reunión de testimonios donde el objetivo primordial de la reunión era compartir testimonios. Todos se reunían allí para testificar y contar lo que Dios había hecho, y es muy grato saber cuando Dios responde a nuestras oraciones, y había aplausos y alegría en la reunión. Pero de pronto alguien pidió la palabra y fue un hombre que dijo: a diferencia de los que han hablado sobre las respuestas maravillosas de Dios, yo les diré que he orado mucho en los últimos días con mi esposa, pero ambos estamos muy enfermos, estamos muy tristes, hemos pasado momentos muy difíciles y seguimos orando, y a pesar de que no hemos recibido respuesta, estamos aquí para adorar al Señor, para reconocer que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es bueno, que Él es fiel, que no sabemos, no entendemos lo que está haciendo en nuestras vidas, pero le adoramos y seguimos adelante con Él. Y bueno, ahí no hubo muchos aplausos, pero queda la reflexión, y es gloria a Dios, porque muchas veces, como en el caso de Mónica y de Tatiana y muchos de nosotros, Dios responde a nuestras oraciones. Es motivo de gozo y de alegría y de gratitud, y esto nos impulsa a servir al Señor. Pero muchas veces a cristianos les pasa lo contrario, y es que no reciben respuesta a sus oraciones. Quizá alguien que está escuchando hoy aquí la palabra de Dios dice: a mí no me ha respondido, y yo he orado y he pedido y he ayunado y he buscado, ¿y qué pasa conmigo? Y quizá entremos, como decía Mónica, a cuestionarnos nosotros mismos. ¿Será que no tengo fe? ¿Será que Dios no tiene buena voluntad para conmigo? ¿Será que tengo que pedirle a uno que tenga más vara con Él para que ore por mí? ¿O qué pasa? Y entramos en bastante frustración. Y hay una palabra que decía Job. Job, en medio de su aflicción, decía: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Tremenda declaración. Dice: yo no entiendo lo que Él está haciendo en mi vida, pero así me muera en esta situación, en Él confiaré, en Él esperaré. Y a veces quizá necesitamos más fe para seguir creyendo en Él y caminando con Él y sirviéndole a Él, aunque no hemos recibido respuesta, que cuando la recibimos. Tal vez necesitamos más fe para confiar en el Señor en esos tiempos de silencio y de adversidad. Jesús dijo a Tomás, que es uno de los que catalogamos como incrédulo, pero Jesús le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando pueden creer, aunque quizá el panorama sea sombrío. Y precisamente les digo esto porque quiero compartirles hoy un tema que he titulado: ¿qué hacer cuando Dios no responde a nuestras oraciones? Ah, pastor, esto se puso interesante. ¿Qué hacer cuando no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Y quiero invitarlos a leer la palabra de Dios en una porción de la escritura que está en Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 al 28. Es una experiencia de Moisés. Deuteronomio capítulo 3 versículo 23 hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en la versión Reina Valera. Está aquí hablando de Moisés. Dice Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo. ¿Qué hizo Moisés? Oró. No cualquier persona, Moisés. Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual, ¿qué hizo? No me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de ese asunto. Qué respuesta tan tenaz. Basta, no me hables más
de ese asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Interesante oración, interesante respuesta de parte del Señor, una conversación. Ahora, no está orando aquí cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que hablaba con Dios cara a cara, que vio el mar rojo abrirse con el poder de Dios, que vio muchos milagros, salir agua de la roca, ¿cierto? Para en el desierto dar a beber al pueblo, y ver muchas maravillas en todo su ministerio. Moisés hasta este punto había visto todo lo que uno puede ver de las maravillas de Dios, así que no era falta de fe. Y por eso él se atreve a orar también sobre este asunto, pero en ese asunto específico Dios le dice: no me hables más del asunto. El asunto ya está resuelto de esa manera y no será. Así que no me ruegues más ni me pidas más por eso. Y es duro cuando la respuesta a nuestras oraciones es no. Pero alrededor de esto podemos hacer varias reflexiones muy importantes que nos ayudan también a cuando nosotros sentimos como que los cielos están cerrados o como que Dios guarda silencio o cuando nos dice que no. Ahora, en el caso de esto, uno se pregunta, ¿podemos orar sobre asuntos en los cuales ya Dios se ha pronunciado? O sea, si ya Dios ha dicho algo o en su palabra ha declarado algo o nos ha dicho algo sobre alguna situación en particular, ¿deberíamos de todas maneras orar? Lo que yo encuentro en la Escritura es que sí, a pesar de. Y encontramos en este caso, ¿qué es lo que pasaba con Moisés? ¿Cuál fue la experiencia y qué había en el trasfondo, en el contexto de esta experiencia de Moisés con Dios? Dios, en la primera vez que sacaron agua de la roca con Aarón, hermano de Moisés, Dios dijo que le golpearan la roca y la roca daría aguas. Y golpearon la roca y efectivamente la roca dio aguas. Posteriormente, en otra experiencia, el pueblo estaba sediento, estaban también en el desierto, en otro lugar, y Dios le dijo a Moisés y a Aarón: háblenle a la roca y la roca les dará agua. Pero Moisés estaba estresado ese día y Aarón también, y estaban enojados por la situación del pueblo y todo lo que estaban viviendo, y en lugar de hablarle a la roca, la golpearon con enojo otra vez. La respuesta es que hubo agua de todas maneras, pero luego el Señor les dijo: ustedes no hicieron bien, ustedes se rebelaron contra mí, ustedes no hicieron lo que yo les ordené hacer. Debían era hablarle y ustedes fueron con ira y la golpearon. Y aunque hubo respuesta y hubo agua para el pueblo, a razón de eso, ni Aarón ni Moisés, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Wow. Y la tierra prometida era el sueño, por lo cual habían salido de Egipto y Dios les había prometido, y el anhelo de ellos y el anhelo de Moisés aún aquí en esta oración era que Dios le permitiera entrar con el pueblo a esa tierra. Pero Dios había dicho: no entrarás. Ya Aarón había muerto, faltaba solo Moisés, y por eso Dios le dice: sube al monte, al Pisga, y desde allí vas a observar la tierra. Vas a mirar al norte, al sur, al oriente, al occidente, y mirarás esa tierra, pero no entrarás en ella. Y de hecho, Moisés murió después de mirar esa tierra y entregó el cargo a Josué, quien fue el conquistador de esa tierra, que lideró al pueblo, pasó el Jordán y conquistaron la tierra que Dios había prometido. Entonces ya Dios le había hablado de eso, ya Dios había dado una palabra, pero Moisés de todas maneras se atreve a orar de nuevo. ¿Y qué es lo que lo impulsa a eso? Quizá
la misericordia de Dios. Uno podría pensar, pero Dios no cambia su voluntad, Dios no cambia su pensamiento, Dios no se arrepiente de las cosas. Pero los que conocen a Dios a este nivel como Moisés saben del poder de la oración y de la misericordia del Señor. Hace 8 o 15 días les decía sobre la oración eficaz, diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho, y dice, ¿y qué tanto puede? En ocasiones hasta cambiar el parecer de Dios sobre un asunto, tal vez. Y esto motivó a Moisés a orar. Ahora vemos otro episodio en la Biblia que recuerdo, es el caso de David. Ustedes se acuerdan de David cuando, ya siendo rey, cometió un pecado de adulterio con Betsabé, y a eso le sumó un pecado de homicidio porque mandó matar al esposo de Betsabé. No lo hizo él directamente, pero fue el autor intelectual de la muerte de Urías, y él guardó el asunto hasta que el profeta Natán lo reprende casi 2 años después. Y cuando Natán de parte de Dios viene a hablar con él, y David reconoce su pecado y dice, efectivamente pequé contra Dios, y se arrepiente y dice, hice mal. También Natán le dice, Dios ha remitido tu pecado y no morirás por ello, porque ya David se había echado la sentencia de muerte. Pero el hijo que ha nacido, fruto de esa relación, morirá. Y el niño tenía entre 1 y 2 años. Y seguramente David amaba a este muchachito, porque David entonces, con esa palabra que recibe de parte de Dios, que el niño habría de morir, aunque Dios se lo dice por medio del profeta, él entra en oración y en ayuno para ver si lograba cambiar esa determinación, clamándole a Dios. Fueron 7 días que estuvo en ayuno y en oración hasta que el niño, ¿qué pasó con el niño? Murió. Es decir, ¿qué dijo Dios? No, eso no va a cambiar. Murió el niño. De hecho, los funcionarios de David tenían miedo de decirle que el niño se ha muerto. Dice, porque si estando el niño vivo, estaba ayunando y estaba orando y llorando y descontrolado, ahora que le digamos que ha muerto, ¿qué va a pasar? Contrario a eso, cuando le dijeron que el niño había muerto, él entonces levantó el ayuno, se bañó, se cambió de ropa y se fue a adorar al Señor a la casa de Dios. Y yo, qué raro. Y no entendían. Y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Y David dice, pues yo oraba mientras el niño vivía y que había esperanza, quizá de que por la misericordia de Dios las cosas cambiaran. Pero una vez que se murió, ¿ya qué puedo hacer? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Pero su lucha en oración, a pesar de una palabra que Dios había dado acerca de la muerte del niño, es algo parecido a lo que Moisés está aquí haciendo, orando a pesar de que había una palabra de por medio. Entonces usted me diría, pastor, entonces no vale la pena orar. Si ya hay una palabra, pues ¿para qué vamos a orar sobre eso? Pero aún así hay otros casos en la Biblia, como el caso de Ezequías. ¿Ustedes recuerdan a Ezequías? Segundo de Reyes 20, del 1 al 6 está la historia de Ezequías. Ezequías también fue rey de Israel, era descendiente de David, y Ezequías se enfermó de muerte. Ahora, la enfermedad era grave y además Dios le envía a Ezequías razón por medio del profeta Isaías. Ve y dile a mi siervo Ezequías que ordene la casa porque se va a morir. Morirá y no vivirá. Esa fue la palabra de Dios para él. Y yo siempre he dicho que a uno el médico le diga que está grave, es grave. O que le diga que tiene 2 meses de vida o que se va a morir, es grave. Pero que Dios mismo lo desahucie y le diga que se va a morir, ya eso es otro nivel. ¿Qué esperanza podría haber? Sin embargo, dice ahí el texto que Ezequías volteó el rostro a la pared estando en su cama y oró a Dios. Y a pesar de que había recibido una palabra de que se moriría de esa enfermedad, inmediatamente recibió Isaías una palabra. Dijo, ve y dile a mi siervo Ezequías que lo voy a sanar, que al 3er día subirá a la casa de Dios y estará sano, y que le voy a añadir a su vida 15 años. Wow. Una situación donde Dios había dicho no vivirá, pero oró y clamó al Señor y Dios dijo, vamos a darle 15 años más. La oración eficaz del justo puede mucho.
Y así hay varios casos en la Biblia donde Dios nos invita a orar siempre, a pesar de que las circunstancias sean difíciles o a pesar de que la respuesta ya sea diferente a nuestras expectativas, pero debemos siempre orar. Lo que decía Mónica hace un momentico, Dios la guió a orar, a orar. Gloria a Dios, el Señor te respondió en ese asunto. Quizá hay otros que tienes pendientes en oración y no sé qué va a pasar. Pero es importante hablar de esto porque a veces nos descontrolamos cuando Dios no responde según nuestras expectativas. Pensemos primero entonces cuando Dios responde sí. Cuando Dios responde sí y hace lo que nosotros estamos pidiendo en oración, nos regocijamos en su poder. Y hacemos lo que dice el Salmo 103:2 que leía Mónica: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero entendamos una cosa: cuando Dios responde a nuestras oraciones, es un acto de la misericordia de Dios y de la bondad para con nosotros. No es ni siquiera por el ayuno tan grande que hicimos, no es porque tenemos toda la fe del mundo, no es por nuestro mérito. Finalmente es la misericordia del Señor que nos asiste y la bondad de Dios para concedernos esa petición. Amén. Nada merecemos de Dios, pero Él lo hace por su bondad y por su misericordia. Además, encuentro que muchas respuestas que Dios nos da es porque ya hay propósitos establecidos conforme a su voluntad de antemano, y entonces entramos en esos propósitos. Quizá Dios quiere salvar a alguien y mostrarle su poder y revelarse a Él como Dios. Pasa mucho cuando evangelizamos a una persona, cuando le hablamos del Señor por primera vez y del amor de Dios, y entonces oramos por alguna necesidad de esa persona, y Dios, para mostrar que Él es Dios y revelarse a esa persona, responde a la oración y hace un milagro en esa persona, sanando su enfermedad o proveyéndole alguna cosa o haciendo que su petición tenga respuesta, pero para mostrar que Él es el verdadero Dios y que la persona le conozca como Dios. Ni siquiera es por la fe del que ora ni del que recibe, sino por la misericordia de Dios y también por el propósito que Dios tiene con la persona o con las personas. Pero también a veces lo hace porque se sorprende de nuestra fe. Usted dirá, ¿será que Dios se sorprende? Bueno, Jesús se sorprendió de la fe de algunos. Ustedes recuerdan una mujer que clamaba al Señor por su hija endemoniada y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al comienzo el Señor no le respondía palabra, y pasó un rato y esta mujer clamando y el Señor no le respondía. Esos silencios duros del Señor, como castigándola con la indiferencia, diríamos, si está clamándole y no le da ninguna respuesta. Pero después la respuesta que le da el Señor es: no está bien, mujer, darle a los... le dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y tú eres una mujer de otra nación pagana, y no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Dura palabra. Eso es un insulto, como para uno salir ofendido de la presencia del Señor. Pero esta mujer, llena de fe y sabiendo que Él podía hacer algo por su hija, le dice: sí, Señor, está bien lo que tú dices, pero aún los perrillos recogen debajo de la mesa de sus amos las migajas que caen de la mesa, y yo te estoy pidiendo una migaja de esas. Y ante eso el Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en ese mismo momento su hija fue sanada. Alabado sea el Señor. Entonces Dios lo hace por su misericordia. Dios lo hace por cumplir sus propósitos con las personas, y a veces lo hace también en reconocer la fe que podemos tener en el Señor, la confianza en un asunto específico, por darse a conocer como el único Dios. Pero miremos en segundo lugar cuando Dios dice no, como en el caso de Moisés. Una hermana me decía un día: estoy brava con Dios. Hace 20 días que ni le hablo. ¿Y qué le pasó? Es que yo le estaba pidiendo por esto y Él no me ha respondido. Y yo veo que a otro le responde y a mí no me responde.
O entramos en una frustración cuando oramos por una persona por sanidad, pero finalmente se muere. Y se ha sanado a tantos. Yo recuerdo de la persona que nos casó a nosotros con mi esposa hace 33 años. Era un misionero de Nueva Zelanda, muy querido. Se llamaba nuestro hermano Lindsay Christie. Y era una persona relativamente joven. Para ese momento Lindsay Christie tendría unos 45 años tal vez. Y se enfermó de cáncer en el hígado. Y entonces inclusive él fue al exterior, le hicieron una cirugía y volvió y siguió luchando con ese cáncer. Y resulta que para ese tiempo aquí en Bogotá se hicieron varios esfuerzos. Por ahí vinieron predicadores muy reconocidos a la ciudad en ese tiempo, que Dios los usaba en milagros. Y todo el que venía así lo llevaban a orar por Lindsay Christie. Y oró uno, oró el otro, muchas personas de fe, y no pasaba nada. Se hicieron vigilias de oración, veladas que dicen de toda una noche orando por nuestro hermano Lindsay. Yo estuve en una de esas vigilias y esfuerzos de oración. Muchos pastores, 400, 500 pastores reunidos orando específicamente por eso y creyendo que Dios lo va a sanar. Y el hermano Lindsay se murió. Entonces uno dice, ¿y ahí qué pasó? Nos faltó fe, el hermano Lindsay estaba en pecado, falló la palabra de Dios. Y personas podrían desalentarse con eso. Y en esos días escuché el testimonio de un hermano campesino por aquí en la vereda de San Gabriel, bajando por el Salto del Tequendama. Un hermano de una iglesia del campo, muy sencilla, y una persona de una finca, también con cáncer en el hígado. La misma enfermedad del hermano Lindsay. Y oraron al Señor por él ahí los hermanos en la vereda, y el Señor lo sanó. Y está dando testimonio de su sanidad. Y yo la verdad quedé confundido. Yo decía, yo no entiendo esto. Porque si yo fuera Dios, yo mejor me hubiera llevado al campesino y hubiera dejado al hermano Lindsay, que tiene un ministerio más, ¿cierto? Va a ser de más impacto, diría uno, ¿cierto? Porque si sanó a aquel, ¿por qué no sanó a este? Y uno queda ciertamente desconcertado. Pero así es Dios. Dios hace cosas que nosotros no podemos comprender. Y eso lo hace Dios. Él es Dios. Y no tiene que dar cuenta tampoco de lo que hace. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar y pedir explicaciones a Dios de lo que hace? Pero sí debemos ilustrarnos en la palabra del Señor de cómo responder frente a esas situaciones que a veces venimos a Dios y decimos por aquí, ¿qué pasó? Y donde nosotros entramos a cuestionarnos. Cuando Dios dice no, como en el caso de Moisés, que Dios le dijo no, y además le dijo, no me hables más de ese asunto, o sea, ya está bueno, déjelo así. Dios tenía poder para hacerlo, Dios puede hacerlo, pero su voluntad iba hasta ahí, dijo, no va a pasar de esa manera. Cuando eso pasa, entonces, en primer lugar, como hijos de Dios, descansamos en su soberanía. ¿Qué hacemos? Descansamos en su soberanía. ¿Qué quiere decir eso de la soberanía de Dios? Que Él es Dios, Dios del universo, del cielo, de la tierra, de todas las cosas que hay en ella. La Biblia dice de Él es el mundo y su plenitud, la tierra y los que la habitan. Y Él hace conforme a su voluntad lo que Él quiere en toda su creación y tiene todo el derecho de hacerlo. Nosotros somos sus hijos, sus siervos. Él nos da el recurso de la oración. Por su misericordia muchas veces nos responde, no lo merecemos. Nos cuida, nos atiende. Su palabra es verdad. Él sigue siendo un Dios fiel, sigue siendo un Dios bueno, sigue siendo un Dios perfecto. Y tendremos que conformarnos con la palabra que Jesús un día le dijo a los discípulos. Lo que yo hago, ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Entonces quizá caemos de rodillas como Job y decimos, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre exaltado, sea su nombre glorificado. Muchas veces ante lo que no entendemos podemos descansar en la soberanía de Dios y decir, tú eres Dios.
Y aunque yo no lo entiendo ahora, no te cuestiono. Tú eres Dios. Y tu palabra dice que tú eres bueno. Y tu palabra dice que tú eres fiel a tu palabra. Y tu palabra dice que tú eres misericordioso. Y yo creo eso. Como decía el hermanito de los testimonios, Dios no me ha respondido, sigo enfermo, estoy muy triste, hemos derramado muchas lágrimas, pero estoy aquí para adorarlo. Él es Dios, Él es mi Dios. Nuestra fe en Él ha de ser inconmovible y no depende de si Dios hace lo que nosotros quizá estamos reclamándole que haga, pidiéndole que haga. Descansamos en la soberanía de Dios. Ahora, cuando pensamos en la soberanía de Dios, esto es algo muy grande, es algo muy profundo. A nosotros nos bendijo mucho en el 2021 con nuestra familia, con mi esposa, el poder entender un poco más la soberanía de Dios. Y parte de entender que Dios es mi Padre y que Él tiene contados los cabellos de mi cabeza. Es decir, conoce todos los detalles de nuestra vida, no se le escapa detalle. Hay un conocimiento de Dios y las cosas que nos pasan a los hijos de Dios nos pasan bajo el conocimiento y la mirada de Dios. Yo no entiendo por qué Él no actúa, por qué Él no hace, por qué Él permite, pero Él es Dios. Así que ni siquiera es culpa de las demás personas, ni siquiera si alguien hizo algo contra nosotros. Pudo hacerlo porque Dios le permitió, porque Dios estaba ahí de todas maneras. Aun si el diablo fuera el que interviene, el diablo no puede hacer nada en contra de un hijo de Dios si Dios no se lo permite. Y él va hasta donde Dios le permite. En el caso de Job, inclusive Dios le dice a Satanás, puedes tocar su vida y puedes tocar su salud, pero guarda su vida, le dice. O sea, no lo vas a matar. Entonces lo podía atormentar, hacer una cantidad de cosas, pero cuidado con su vida, no le vas a quitar la vida. Y finalmente Dios restaura a Job. Y entonces Job comprende la soberanía de Dios y entiende que su asunto era con Dios, ni con el diablo, ni con las personas. Comprender la soberanía de Dios nos da mucho descanso y de saber que Dios está ahí. Para esos días meditaba en Esteban, el primer mártir de la iglesia, que murió apedreado por el concilio judío y los judíos lo mataron. Pero antes de morir, él decía, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y yo digo, ¿cómo si el cielo está abierto y el Hijo del Hombre, Jesús, lo está mirando y está presenciando esa escena, lo deja matar a piedra? ¿No podía librarlo? ¿No podía ponerle un escudo para que las piedras no podía sacarlo de allí de alguna manera y dejarlo vivir? ¿Pero qué hizo Dios? Una decisión soberana. Tu tiempo terminó allí, ven acá, estás mejor acá, y aquí esperamos al resto de la iglesia. Alabado sea el Señor. La soberanía de Dios. Claro, la oración tiene poder, podemos orar, y la oración es un recurso tan maravilloso, pero no te atrevas a pensar que le puedes torcer el brazo a Dios con tu oración y que finalmente Dios hará lo que tú quieres. Amén. Él es soberano. Y en esa soberanía descansamos todos. Su amor es inagotable. Y muchas veces decimos, Señor, yo no entiendo lo que has hecho o lo que vas a hacer o lo que estás haciendo, pero yo confío en tu providencia, en que tú me amas y que siempre harás lo mejor para mí. Un día lo entenderé. En esa fe podemos descansar con madurez espiritual. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. En las experiencias personales vividas, Dios sanó a mi mamá muchas veces de enfermedades graves y de dolores de cabeza también, de cosas sencillas. Pero finalmente mi mamá murió. Hace un año murió. El Dios que la sanó tantas veces decidió luego llevarla a la presencia del Señor. Y era su tiempo. Nadie parte de esta vida fuera de la soberanía de Dios. ¿Qué dice el Señor? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y yo soy el que abre y nadie cierra. Y cuando cierro,
nadie abre. Así que nadie se muere sin el permiso de quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Justo en el día, en la hora y en las circunstancias en que debe ser. Son asuntos de la soberanía de Dios. Dice la Biblia: no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es una cita ineludible que cuando toque cumplirla vamos a ir allá. Pero muchas veces Dios responde las oraciones. A pesar de eso, seguimos orando. Alabado sea Dios. Amén. Qué maravilloso es esto. Son cosas bien misteriosas. Pero aprendamos también a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en la providencia de Dios cuando la respuesta es no. ¿Usted cree que Moisés siguió creyendo en el Señor y Dios siguió sus propósitos con él? Claro. Y se murió y no pasó el Jordán. Pero no pasa nada, seguimos adelante. Hay una eternidad por delante, dice Dios. Tranquilo, en esto no. Aunque en muchas otras cosas fue sí. Pero seguimos adelante. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús reunido en el monte de la transfiguración con dos personas. ¿Se acuerdan quién se presentó allí? Moisés y Elías, conversando con Jesús sobre el evento que iba a tener lugar en Jerusalén, en el Calvario, la muerte de Jesús y el significado de todo esto, el plan de salvación. Ahí estaba Moisés en los planes y los propósitos de Dios, porque Dios es soberano. Y si podemos hacerlo así, de descansar en la soberanía de Dios, aún para partir de esta vida, mucho más en los asuntos cotidianos de enfermedad, de salud, de dinero, de familia, de hijos, de incomprensiones y de todas aquellas cosas por las cuales oramos. Pero no te desalientes en orar. Sigue orando, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando Dios te dice sí, alégrate en el Señor, agradece. No te llenes de orgullo, solo di: es por tu misericordia, por tu fidelidad, no lo merezco. Hay propósitos tuyos que se están cumpliendo y tú estás ahí haciéndolo. Eres tú, te adoro. Y cuando me dice no, tú eres soberano, Señor. Sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti. Lo que tú haces es lo mejor. Te alabo y tú eres mi Dios, y descanso en que tú tienes lo mejor para mí, en tu providencia. Bendito sea el Señor. Amén. Así es que es la cosa. Número 3, es complicado cuando Dios guarda silencio. El salmista dice en el Salmo 40, versículo 1 al 3, leámoslo por favor. Salmo 40, 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Interesante experiencia de David. Pacientemente esperé a Jehová. Eso no es fácil. Cuando él dice pacientemente esperé, creo que no fue asunto de un día, ni de una semana, quizá ni de un mes. Porque esas esperas con Dios, cuando Dios le dice espéreme un minutico, imagínate, y para Dios 1000 años son como un día. Haga las cuentas a cuánto equivale un minutico. Espere un segundito, ya voy con usted. Pacientemente esperé a Jehová. Y el esperar y esperar y orar por un asunto y esperar. Dios no me ha dicho que no, entonces sigo orando. Tampoco me ha dicho que sí, entonces sigo orando. No me ha resuelto esta situación, sigo orando. Y hay gente que ha orado hasta 30 años por una situación y después han visto la gloria de Dios. Y dice: finalmente Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? El pozo de la desesperación. Yo no sé si alguna vez has estado allí, en el pozo de la desesperación. Sentirte como en un pozo. ¿Qué pasa con un pozo?
es estrecho, no hay para dónde ver nada, la única salida es hacia arriba. Eso es un pozo, y estar ahí por mucho tiempo es desesperante. Dice el pozo de la desesperación, desesperados. Ya estamos al borde de tirar la toalla, estamos desesperados. Así se sentía David, dice, y Dios me hizo sacar de ese pozo, del lodo cenagoso, es decir, ese lodo que se lo estaba tragando. Dice, es que ya estaba hasta aquí, y cuando ya pensé que finalmente no había nada y que ya sucumbía, entonces el Señor me tendió la mano y me sacó y puso mis pies en lugar firme sobre peña. Y no solo eso, puso cántico nuevo en mi boca, es decir, me volvió el gozo, la alabanza, la gratitud, cambió mi actitud, me sacó de esa situación porque esperé pacientemente al Señor. Ahora miren la Biblia, esos tiempos de espera. Abraham, ¿cuál era el problema de Abraham y Sara? ¿Qué les faltaba? Un hijo. Tenían todo, eran riquísimos. ¿Y qué les faltaba? Abraham decía, si me muero me va a heredar este Damaseno Eliezer, que es el administrador. Todo le va a quedar. ¿Para qué sirve toda mi vida y toda esta riqueza? No tengo hijo. Y su clamor era por un hijo. Y los años pasen y pasen. Mónica está diciendo que la crisis de los 30. Sara no tuvo la de los 30 solamente, sino la de los 35, la de los 40, la de los 50, la de los 60. Se le pasó el tiempo, pasó ya la costumbre de las mujeres. Hijo, nada. Y cuando tiene 65 años y su esposo 75, Dios se aparece y les dice, les voy a dar un hijo. Diríamos, ¿ya para qué? No, pero ellos lo anhelaban. ¡Ay, gloria a Dios, un hijo! Les voy a dar un hijo. Y pasa un año y pasan dos y siguen intentando y nada. Creyendo esa palabra y nada. ¿Sabes cuántos años pasaron hasta que vino ese hijo? Bendito hijo. 25 años más. Cuando el niño nació, Sara tenía 90 y Abraham tenía 100. Que hasta Sara lo puso Isaac, que significa risa, porque dijo, Dios me hizo reír. O sea, con esta situación. Pero 25 años de espera. Ahora, cuando están de esos 25, 13 años, 14 años después, con la promesa y no venía el hijo, en su desespero Sara le dice a Abraham, Abraham, esto del hijo está complicado y yo cada vez estoy más vieja. Agar está ahí, la criada. ¿Por qué no tenemos un hijo de Agar? Acuéstate con Agar, tenemos un hijo, es nuestro hijo y tenemos un hijo de ella. Y creo que eso será lo que Dios de pronto está pensando. Y Abraham le hizo caso. A veces hay que hacerle caso a la esposa, ¿no les pasa, esposos? Y Abraham le hace caso a Sara y nace Ismael. Y después que nace Ismael, Dios se aparece de nuevo y dice, ese no es el hijo que yo le prometí. Viene un hijo que es de ustedes. Y finalmente, de tanta espera, nace ese hijo, el hijo de la promesa. Y uno dice, ¿qué sentido tiene de esperar y esperar y esperar tanto? Es una manera en que Dios obra también en nosotros. ¿Hay cosas que estás esperando de Dios? Yo digo como David, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Y nada, y espere, y espere, y espere. Nada. Se puede volver la espera desesperante. Pero hay que aprender a esperar en el Señor. El último versículo del Salmo 27 dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espéralo. Pero ¿hasta cuándo? Espéralo. Y pide al Señor fortaleza en el Espíritu Santo para esperar los tiempos de Dios. Yo creo que el tiempo en que nació Isaac fue perfecto en el tiempo de Dios, ¿o no? 100 años de preparación para un hombre, para darle un hijo que heredaría las promesas de Dios y los propósitos de Dios. Y cuando crece Isaac, se casa ya a los 40
Y a los 60 viene a orar porque Rebeca no podía tener hijos. Y con una promesa de que la descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Señor, ¿y aquí qué pasó? Yo pensé que nos íbamos a llenar de hijos desde la luna de miel. Ya íbamos a quedar embarazados. Y 20 años. Y ora entonces, y Dios le da a Rebeca gemelos. ¿Recuerdan? ¿Cómo llamaron? Jacob y Esaú, que luchaban en el vientre, daban propósitos con ellos. Era necesaria esa espera en la formación de la fe, del carácter y de los tiempos de Dios. Tremendo. Y sí se va a cumplir que ustedes van a ser una descendencia grandísima. Pero Dios le dice a Abraham cuando ni siquiera tenía un hijo: pero debes entender que tu descendencia, aunque va a ser numerosa, estará 430 años esclavos en Egipto. Y entonces vienen estos descendientes de Jacob, entran en Egipto con 70 personas, con la promesa que Dios los va a bendecir, y pasan 430 años esperando el cumplimiento de la promesa. Y nada. Se muere José y dice: Dios los va a visitar, llévense mis huesos de aquí cuando el Señor los visite. Y eso pasó como 350 años después. Esperanza, espera en el Señor. Dios no corre con sus propósitos. Dios le dijo a Israel del Mesías, y ellos esperaron el Mesías por siglos. Bien dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen María, y fue en el tiempo preciso. Luego el Señor le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Voy a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré, para que donde yo estoy ustedes estén también. Y no oro solo por ustedes, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ustedes. Volveré. ¿Y cuánto llevamos esperándolo? 2000 años. Pastor, eso es mucho tiempo. No se canse de esperar. No diga: no, ya no viene, ya se le olvidó. No. Recuerden, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántos días lleva? ¿No me ha podido esperar 2 días? El tiempo de Dios es distinto, pero vivimos en esperanza de su venida. Y el Señor le gusta que en esa esperanza le amemos y crezcamos en nuestro carácter y le conozcamos en sus procederes y en sus caminos. Alabado sea el Señor. Cuando Dios guarda silencio, nos invita a la espera. Quiero concluir esta reflexión con lo siguiente. Y cantamos una canción para adorar al Señor una vez más esta mañana. Les quiero alentar a orar, no les quiero desalentar a orar, pero a conocer a Dios. No solo a orar y a recibir cosas, sino a conocer a ese Dios al cual oramos. Hermanos, debemos orar siempre, aún sobre aquellos asuntos en los cuales ya Dios se ha pronunciado. No deje de orar. Debemos alegrarnos y alabarlo con gratitud por las respuestas recibidas por su misericordia. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque cada día son nuevas sus misericordias y recibimos respuestas a muchas cosas. Pero también debemos descansar en su soberanía, reconocerlo como nuestro Dios, adorarlo, servirle, aunque no haya respuesta a nuestras oraciones o sean contrarias a nuestras expectativas. Él nos ama y hará lo mejor para nosotros. Y debemos también, mientras esperamos, crecer en la fe, en la esperanza y en la paciencia, mientras Él guarda silencio. Él es Dios y Él te ama y me ama. Pero hay una oración que Él siempre responde y no se tarda en ella. ¿Sabe cuál es? La oración para arrepentirnos. La oración cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa no da espera, esa es inmediata. O cuando alguien ora para recibir a Jesús como su Señor y Salvador, ahí no hay espera. Ahí el Espíritu de Dios, los ángeles hacen fiesta y dice: respondan esa oración, porque esa es la que cambia la eternidad.
Alabado sea Dios. Órale al Señor. Tal vez alguien quiere orar esta mañana y pedirle al Señor que entre en su corazón, que cambie su vida, que perdone sus pecados. Las demás cosas pueden esperar. Dios lo hará en su momento, Él es bueno. Pero pídale al Señor hoy, si esa es su necesidad, que limpie su corazón, que entre en su vida, que perdone sus pecados, que inicie un caminar a tu lado.